mucha gente en la marcha de hoy en la Ciudad de Buenos Aires por el reclamo de la docencia universitaria, que engloba muchos otros reclamos, y que hicimos dedicarle el final del programa con alguien a quien siempre consultamos, el doctor Guillermo Jaime Echeverri, que en su prédica, en un libro que es una obra de referencia a la tragedia educativa, viene hablando desde hace 20 años de estas cosas que se repiten. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Se repetirán por siempre estos temas? Esperemos que no, por ahora se vienen repitiendo. Yo, al ver la movilización de hoy, recordaba cosas que habían pasado durante mi época, ¿no es cierto? Que más o menos se discutía exactamente lo mismo. Y esto yo creo que lo que revela es, en el fondo, no es culpa de la situación actual, sino es un problema crónico que viene de hace mucho tiempo. Revela en el fondo un cierto desinterés por la cuestión educativa, más allá de lo que se dice en los discursos. Usted lo dice y se le enojan muchos del ámbito de la... Le pasa, ¿no es cierto? Dice, sí, no es así, pero... sí, no tanto, porque en general todos... Algunos, digo, pero... Sí, por supuesto, pero en general la gente piensa que está interesada, pero en los hechos concretos no lo está. Y eso me parece a mí muy demostrativo. El problema universitario, de alguna manera, pone de manifiesto también en ese nivel el desinterés, que se ve en todos los niveles de la educación, ¿no? Así que creo que hay que hacer una nueva epopeya educativa, que habría que ocuparse de ese tema. ¿Solo más plata? Bueno, exige más plata, mejor administración, pero exige más plata. Claramente exige un mayor esfuerzo social para dedicarse a la educación. Y lo que se exige fundamentalmente, no ya en el caso universitario, pero en general en el caso de la educación básica, la educación media, exige poner más interés y más respeto a la tarea docente. Eso es central. No hay ningún sistema educativo que sea de calidad si no tiene docentes de calidad. Todos los países que han mejorado el sistema educativo han mejorado sus docentes. ¿Qué cantidad de institutos de formación docente tiene la Argentina? Y tiene alrededor de 1.300. ¿Y eso es bueno o es malo? Es malísimo. Los países desarrollados tienen 30, 40. Es muy difícil garantizar la calidad de 1.300 institutos, ¿no es cierto? La docencia no se puede convertir en una alternativa para personas que no encuentran otro trabajo. No es la última alternativa. Tiene que volver a ser la primera. Tiene que ser importante. El otro día escuchaba comentar que en Ecuador, por ejemplo, que se está haciendo una reforma educativa importante, después del examen de la escuela, al final de la educación media, toma un examen cuando se termina la escuela media, como en muchos países, para ingresar a la universidad se requieren los puntajes más altos para estudiar medicina o para realizar labor docente. Alrededor de 800 puntos, claro. En Finlandia es lo mismo, es decir, si necesitamos prestigiar la tarea docente, es importantísimo lo que hacen los docentes. Por supuesto, tienen que ser bien remunerados. Yo siempre digo que el docente gana poco porque a nadie le importa lo que hacen. Vemos el caso de las universidades. En el caso de nuestra universidad, bueno, yo estoy muy alejado, ya hace 8 años que ya no tengo contacto más, pero bueno, conozco y lo que veo. La mayor parte, una parte importante de la docencia está en manos de gente que le ejerce ad honorem, que no cobra absolutamente nada. Se mantiene gracias al subsidio que hacen los docentes. Si la universidad tuviera que pagarle a todos los que ejercen labor docente, no se podría mantener. Y eso yo creo que es una ficción. Eso en algún momento hay que terminarlo. 1.300 institutos de educación, alguien diría, bueno, significa que hay mucho interés por la educación, de formarse en la educación por parte de la gente joven que sale de la escuela secundaria. Sí, hay interés, pero es un interés, reitero, porque mucho no se puede generalizar, pero en muchas situaciones es porque no pueden acceder a otro tipo de estudios y se dedican a eso. Y a mí me parece que garantizar la calidad de esos institutos es central, es fundamental. Allí reside el punto central. Casualmente en estos días leía la publicación de un libro de Gonzalo Santos, escribió, hemos comentado en una oportunidad, un libro en las escuelas sobre un profesor de educación media, ahora escribió un libro sobre los institutos de formación docente y encuentra las mismas distorsiones que veía en las escuelas medias. De modo que me parece a mí que ahí reside un punto central. Hay que volver a hacer de esto una actividad prestigiosa socialmente y de gran calidad. Empezamos la semana con este tema de los aplazos en la provincia de Buenos Aires, que generó también controversias y muchos docentes que dijeron no, porque esto volver a la meritocracia, porque no todos tienen la misma igualdad de oportunidades y entonces calificarlos es injusto. Sí. Antes de contestarle esa pregunta, antes de dejar el tema anterior, quiero hacerle un breve comentario sobre el tema que estábamos hablando, el tema presupuestario, ¿no? Que usted me preguntaba del dinero. Fíjese,
Las tres universidades más importantes de América Latina son la UNAM en México, la Universidad de San Pablo en Brasil y la Universidad de Buenos Aires. La Universidad del Presupuesto 2016, presupuesto de este año. La Universidad Nacional Autónoma de México tiene 1.950 millones de dólares. 1.950 millones de dólares. 2.000 millones de dólares. La Universidad de San Pablo tiene 1.500 millones de dólares. La Universidad de Buenos Aires tiene 600 millones de dólares. Y ahí tiene la diferencia. No estoy hablando de la Universidad de California, estamos hablando de universidades latinoamericanas. El total de las 51 universidades argentinas, estatales, las públicas, la de gestión estatal, es de 3.500 millones de dólares. Vale decir que una sola universidad mexicana tiene el 55% de todas las 51 universidades argentinas. Y ahí está la imagen de la importancia que se le da a la educación. Para ver la importancia que le da un país a las distintas actividades, hay que mirar los presupuestos. Ahí donde se pone, no en el discurso, sino en el dinero que se dedica. Le vuelvo a su pregunta anterior de los aplazos. Bueno, yo creo que ya hablamos mucho de eso cuando se impuso la medida, que era una medida, un maquillaje, es decir, se decía, bueno, 4, 5 y 6 es insuficiente, pero lo llamamos 4, 5 y 6. Es un cambio de nombre, eso es secundario. Lo que hay que empezar a pensar es que lo importante de la labor escolar es darles a los chicos las herramientas intelectuales como para poder defenderse en un mundo complejo. Hay que volver a pensar en la calidad de la educación. ¿Qué es lo que se enseña? Acá vemos las cosas instrumentales, si le ponen insuficiente, si no le ponen insuficiente. ¿Qué se enseña? ¿Qué aprenden los chicos? Me parece que eso vuelve a ser central. De modo que a mí el tema de si insuficiente o no insuficiente es un tema secundario. Vivimos en una época de la pedagogía compasiva, como digo yo. Pedagogía compasiva. Compasiva, porque se piensa que los chicos son víctimas del sistema escolar. El sistema escolar tiene algo que los chicos quieren, que es el título, chicos y padres, y lo que hay pone condiciones. Bueno, es lucha contra las condiciones. Eso se ve como una opresión. Chicos oprimidos. Por eso a los padres, muchas veces usted habrá escuchado decir a un padre que dice, el nene y la nena se quedó estudiando el fin de semana, como si hubieran hecho una contribución a la humanidad que mereciera el premio Nobel, cuando en realidad el nene y la nena se quedó estudiando, está bien, hizo lo que tenía que hacer. Se ve como que los chicos son explotados por la escuela, y lo que se quiere es liberarlos de esa explotación, porque lo que está roto en el fondo es el pacto educativo. El pacto educativo que vincula a los padres con los maestros para educar a los chicos, hoy está roto. Hoy los padres están asociados con los chicos en contra de la institución escolar. Eso hay que volver a recrearlo, hay que aprender que la escuela es importante, que los chicos merecen que les enseñemos algo y merecen que le demos una visión de sus posibilidades como seres humanos. Yo uso ahora últimamente una frase para definir la educación. ¿Cuál? Hesíodo, poeta griego, 2800 años antes de Cristo, contemporáneo de Homero. Y Hesíodo decía, educar a una persona es ayudarla a aprender a ser lo que es capaz de ser, que tiene los dos elementos centrales. El de la ayuda. La educación es ayuda a otro, es una tarea de personas, no de máquinas. Las máquinas pueden ayudar, pero en esencia, persona, es una tarea de ejemplo. Y es una tarea de ejemplo ¿para qué? Para mostrarnos a cada uno de nosotros nuestras posibilidades como seres humanos. Profesor Jaime Echeverri, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima crisis.